Vamos a ver ahora el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es una institución que se encarga de regular las unidades de las respectivas magnitudes que se tienen en todo el mundo. Recordemos que una magnitud es todo aquello que puede ser medido y que también se le puede otorgar una unidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos mucho amor por nuestra madre, pero la pregunta es, ¿cuánto amor? ¿Como 100, como 200, como 300 amor, como 400 amor, como 500 amor? Entonces definitivamente el amor, a pesar de que nosotros predicamos y decimos de que sí, yo siento mucho amor, definitivamente el amor no va a poder ser medido y mucho menos va a poder ser representado por una magnitud. Una magnitud entonces tiene que ser una variable que sea capaz de ser medida y expresada mediante una unidad. El sistema internacional divide entre magnitudes básicas o fundamentales y magnitudes derivadas. Entonces, ¿quiénes son las magnitudes básicas o fundamentales? Por ejemplo, tenemos una que es una de las más importantes. Tenemos una de las más importantes, que es lo que conocemos con el nombre de longitud. La longitud es una magnitud fundamental o básica. ¿Cuál es su unidad? La unidad que va a manejar es el metro. Y el símbolo que se le va a dar es simplemente la letra M. M de metro. Tenemos otra magnitud. Tenemos, por ejemplo, la masa. La masa. ¿Qué unidad vamos a utilizar para la masa? Nosotros vamos a utilizar el kilogramo. ¿Cuál es el símbolo que utilizamos para representar el kilogramo? El kg. También utilizamos el tiempo como magnitud. El tiempo. ¿Cuál es la unidad del tiempo? ¿Cuál es la unidad del tiempo? Los minutos, las horas. ¿Cuál es el segundo? Muy bien. La magnitud tiempo tiene como unidad el segundo, cuyo símbolo va a ser S. ¿Qué más tenemos? Longitud, masa, tiempo, temperatura. Temperatura. ¿Qué unidad utilizamos nosotros para temperatura? Bueno, en el Perú se utiliza el Celsius, pero el sistema internacional recomienda el Kelvin. Cuyo símbolo es la K mayúscula, ¿no? Por ser un apellido propio. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la intensidad. Tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente. ¿Qué unidad utilizamos para la intensidad de corriente? Utilizamos algo que se conoce con el nombre del ampere. También le dicen amperios, ¿no? Pero ampere es lo correcto, cuyo símbolo es la letra A. También tenemos la intensidad luminosa. La intensidad luminosa. ¿Cuál es la unidad de la intensidad luminosa? Claro, lo que nosotros conocemos como candela. ¿Y cuál es el símbolo de la candela? El CD. Y finalmente tenemos una que vamos a utilizar y que vamos a hablar mucho en el curso, que es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia cuya unidad es lo que nosotros conocemos como mol y cuyo símbolo también va a ser mol. Entonces, ahí tenemos a las 7 magnitudes básicas o fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Longitud, metro; masa, kilogramo; tiempo, segundo; temperatura, Kelvin; intensidad de corriente, ampere; intensidad luminosa, candela; y cantidad de sustancia, moles. Estas son las fundamentales, las básicas. A partir de estas, ahora vamos a obtener otras que se les conoce como derivadas. Las derivadas son las que se van a obtener a partir de las básicas. Por ejemplo, una muy conocida y que seguramente tú la conoces es el famoso área. El área, ¿cómo se calcula? El área se calcula como lado por lado, pero lado por lado es longitud por longitud. Conclusión es metro por metro. Entonces su símbolo debería ser metro
cuadrado. Y la unidad justamente es esa. Es el metro cuadrado. No es al cuadrado, es el metro cuadrado simplemente. Y si ahora yo esa área la multiplico por otra longitud, estaría obteniendo lo que nosotros conocemos como el volumen. Y simplemente sería metro cuadrado por otro metro, me estaría dando metro cúbico. Y esa justamente es la unidad. Metro cúbico. Y por ejemplo, tenemos otra conocida como ¿qué? Como la densidad. La densidad es masa por volumen. Entonces vamos a colocar acá, densidad sería la masa, que es el kilogramo, por volumen, que es el metro cúbico. Cuando nosotros hablamos de unidades, la división de unidades no se lee como kilogramo entre metro cúbico, sino que esa división la manejamos como por, ¿ok? Entonces, la unidad sería kilogramo por metro cúbico. Muy bien. Y listo. Y así podemos tener muchos, ¿no? Podemos tener los newtons, los pascales, etc. Ahora, el sistema internacional a nosotros nos ayuda a poder también hacer cálculos, pero como vamos a tener números de repente muy grandes, muy pequeños, el sistema internacional recomienda una forma de escribir los números. A eso se le conoce como la notación científica. La notación científica es una manera de cómo expresar números. Entonces, ¿qué nos dice? La notación científica nos dice que de ahora en adelante nosotros vamos a tener números de esta manera. Exacto. Vamos a tener números que tienen la forma de A, B, A, BC por 10 elevado a la más menos n. Ok, vamos a tener entonces números que son exponenciales de 10. Ahí está. Ahora, es evidente que este A tiene que ser diferente de 0, no puede ser 0, y además A debe de estar entre los valores de 1 y 10, ¿no es cierto? No puede tomar 10, puede ser 2, 3, puede ser 1, entonces vamos a colocar acá, debe ser mayor que 0, no puede ser 0. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a lo mucho 9, ¿ok? N, donde vamos a colocar acá, donde N es el exponente exponente entero. Ahora, ese n simplemente me va a representar a mí algo que de repente yo ya conozco. Por ejemplo, nosotros en el colegio recordemos esto, ¿no? Cuando nosotros teníamos la comita, y esa comita nosotros la jalábamos para la izquierda, entonces estábamos acostumbrados a multiplicar por un 10 más n, donde n es el exponente entero, pero n también representa la cantidad de veces que se jaló la coma. O de repente, cuando la coma ahora, nosotros la jalábamos, pero en sentido contrario, para la derecha multiplicamos por ¿cuánto? Por un 10 a la menos n. Entonces, yo puedo tener un número como este, puedo tener por ejemplo 0.0532, y entonces de esa manera no es muy recomendable representar el número. ¿Qué te parece si lo represento de la forma de la notación científica? O sea, debo tener un entero y a lo mucho 2 decimales. Entonces, yo observo acá que tengo el valor de 0, pero este A no puede ser 0. Entonces, esta coma la tengo que dirigir hasta aquí. ¿Cuántas veces va a correr? 1, 2. Entonces, ahora tengo 5,32, pero por 10 a la ¿cuánto? He corrido a la derecha. ¿Cuántas veces? 2 veces. Si es a la derecha, es el valor negativo. Entonces, a la menos 2. Y eso que tenemos ahí es la manera de representar de la forma científica. Podemos tener 246, por ejemplo, de esa manera. Y entonces, si yo lo quiero representar de la forma científica,
Cuando un valor es entero, eso quiere decir que lo coma hasta el final. Entonces tendría que ir 1 y tendría que ir 2. Por lo tanto, ahora sería 2,46, pero por 10 a la cuánto. He corrido hacia la izquierda. Si corro hacia la izquierda, debo de multiplicar por un valor de 10 elevado al número de veces que corrió la coma, pero positivo. Corrió 2 veces, entonces simplemente debe ser al cuadrado. Y listo. Ya está. Entonces ya sabemos, ya manejamos, ya conocemos que la notación científica simplemente a mí me va a ayudar a, ¿qué? A poder expresar mis números de una manera un poco más manejable, una manera que nos va a permitir poder hacer cálculos. Ahora, como te habrás dado cuenta, nosotros generamos exponentes de 10. Entonces, en muchos casos, si bien es cierto, ahora el número se genera un poco más sencillo, 5,32, 2,46, pero estos exponentes de 10 también son tediosos. Entonces, el sistema internacional también nos dice, no te preocupes, que esos exponentes de 10 ahora los vamos a poder representar mediante letras. Y justamente propone los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Estos múltiplos van a ser los valores positivos y los submúltiplos van a ser los valores negativos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 10 múltiplos y 10 submúltiplos. Tenemos por aquí lo siguiente. Tenemos un múltiplo llamado iota. Iota, cuyo símbolo es Y mayúscula. Este iota representa un 10 a la 24. Un factor 10 a la 24. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera, por ejemplo, 2 por 10 a la 24, esto yo lo podría llamar como 2, y el 10 a la 24 simplemente le podría poner i. Y esto sería 2 por 10 a la 24 o 2 iota. ¿Ok? Listo. Y de esa manera, entonces vamos a poder reemplazar los otros exponentes. Por ejemplo, tenemos otro llamado z, cuyo símbolo es z mayúscula, y este vale 10 a la 21. Tenemos otros, ¿como cuál? Tenemos otros como el hexa. El hexa, que se representa con la letra E mayúscula, me genera un valor que vale 10 a la 18. El peta, que se representa con P mayúscula, me genera un valor que es de 10 a la 15. ¿Qué más? Tenemos el tera, seguramente has escuchado el tera varias veces, ¿no? Me compré mi computadora y el disco duro es de 2 terabytes, ¿no? ¿Cuánto vale un terabyte? Vale 10 a la 12. Giga también, ¿no? Famoso giga. Me compré un USB de 126 gigas. ¿Cuánto vale ese giga? Ese giga vale 10 a la 9. Mega, también conocido, ¿verdad? Oye, ¿de cuántos megas era la canción? Ah, de 4,5 megas. ¿Cuánto vale mega? 10 a la 6. Tenemos kilo, conocido cuando vamos al mercado, kilogramo, ¿no es cierto? Kilogramo se escribe con K minúscula, porque recuerda que la K mayúscula está dada para la temperatura, que es Kelvin, nombre propio. ¿Cuánto vale esto? Esto sería 10 al cubo. Hecto, ¿cómo es el hecto? ¿Te acuerdas o no cómo es el hecto? El hecto simplemente es H. ¿Cuánto vale hecto? Hecto vale 10 al cuadrado, 100. Y finalmente tenemos el deca. ¿Cómo se representa el deca? Se representa como DA. ¿Y cuánto vale deca? Deca vale 10 a la 1. Listo. Estos que son los valores positivos son conocidos como los múltiplos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los valores negativos. ¿Quiénes son los valores negativos? Vamos por acá. Tenemos uno que se le llama yocto, cuyo símbolo es la Y minúscula. La Y minúscula, y este va a tener un valor muy parecido al iota, sino de su valor negativo, es decir, el factor va a ser de 10 a la menos 24. Tenemos el septo, que va a ser la Z minúscula, que vale un valor de 10 a la menos 21. Tenemos el ato, cuyo símbolo es la A minúscula, y su valor es de 10 a la menos 18. Creo que ya estás viendo, ¿no? Mírame. Tenemos el fento se representa con la F minúscula, y esta tiene un valor de 10 a la menos 15.
Tenemos el pico se representa con la P minúscula, el peta se representa con la P mayúscula. El pico tiene un valor o un factor de 10 a la menos 12. Tenemos el nano, has escuchado mucho del nano, ¿no? Nanotecnología, ¿cuánto vale el nano? El nano vale 10 a la menos 9. Tenemos el micro se representa con la letra griega mu. ¿Cuánto vale eso? Esto vale 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale milímetro? M, ¿cuánto vale esto? Vale 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale centímetro, la C. ¿Cuánto vale? Vale 10 a la menos 2. Y finalmente, ¿cuánto vale deci? Deci es la D minúscula y esto vale 10 a la menos 1. Estos de aquí son conocidos como los negativos. Estos son los submúltiplos. Entonces, el sistema internacional nos ayuda también con la parte operativa. Nos está dando ahora exponentes de 10. ¿Para qué? Para poder reemplazarlo mediante letras, que en este caso son conocidos como símbolos. ¿Es importante que nos aprendamos estos valores? Sí, sí es muy importante, porque en muchos cursos como la física, por ejemplo, utilizan muchos términos como el micro. ¿Cuánta es la carga de ese cuerpo cargado? 1.65 por 10 a la menos 4 microcoulomb, por ejemplo. O de repente en las medidas, ¿no? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? 20 centímetros, por ejemplo, ¿no? O de repente vas y dices, oye, ¿de qué tamaño es la piscina? El volumen, ya es de, no sé, 200 metros cúbicos. O de repente te dicen, ¿no? ¿Qué cantidad de Coca-Cola has comprado? 1000 mililitros. Entonces, siempre vamos a hablar de múltiplos y submúltiplos, porque estos nos van a ayudar a poder abreviar los números, ¿ok? Listo, muchachos. Les dejo entonces la pizarra, vamos a ver un par de ejemplos y continuamos con la clase. Muy bien, tenemos un ejemplo que nos dice lo siguiente. Los radios de los átomos azufre, aluminio y sodio respectivamente son 1.27 angstrom, 0.143 nanómetros y 186 picómetros. Ordena los elementos químicos en función decreciente y nos dan de dato que un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí para poder ordenar esto de manera decreciente es que todos tengan la misma unidad. Fundamental, llevar a todo a la misma unidad. Ahora, si bien es cierto, él es nanómetro, picómetro, la unidad es el metro, todos tienen lo mismo, pero tienen diferentes múltiplos o submúltiplos. Entonces, la idea es solamente dejarlo a todos con la misma unidad y a todos con el mismo múltiplo o submúltiplo, o más fácil es dejarlo simplemente a todos solo con la misma unidad. Es decir, no dejar ningún tipo de múltiplo ni submúltiplo. Veamos entonces eso. Nos daba una equivalencia a nosotros de angstrom. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una famosa conversión de unidad. ¿Cómo hacemos una conversión de unidad? Vamos a multiplicar por un factor que es una división, pero en donde yo voy a dividir dos cosas iguales. Como por ejemplo, si yo dividiera un día arriba y abajo pusiera 24 horas. Un día, 24 horas es lo mismo. Es como si yo pusiera un minuto y abajo 60 segundos. Entonces, lo que coloco arriba y lo que coloco abajo es lo mismo. Por eso que no pasa nada, porque es como si lo multiplicara por 1. Pero voy a ser muy inteligente para hacer esto. Como yo quiero eliminar el angstrom, entonces mi equivalencia, lo que yo quiero eliminar, siempre debe ir en la parte opuesta. Si el angstrom está arriba, en la conversión debe ir abajo. Y arriba voy a colocar la unidad que yo deseo. Entonces colocaré por acá el metro. Entonces, la conversión nos decía que un angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros. Entonces colocamos eso. Un angstrom y acá vale 10 a la menos 10 metros. Y entonces con eso, lo que nosotros estamos generando es que el angstrom de arriba con el angstrom de abajo se elimine. Y entonces simplemente, ¿qué nos estaría quedando? Vamos, operamos un poquito por acá. ¿Qué nos estaría quedando? Veamos, nos estaría quedando 1.27 y todo por 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? Listo. Lo puedo dejar ahí. Ahora, vamos a reemplazarlo. Primera situación. Nanómetro. Pregunta.
¿Cuánto valía nano? Aquí está. Nano vale 10 a la menos 9. Entonces, en vez de colocar yo la n, yo puedo colocar 0,143 y en vez de colocar la n, puedo multiplicarlo esto por su equivalente, que es 10 a la menos 9, y simplemente me estaría quedando con la unidad metro. Pero acá hay un detalle, que si yo voy a expresar esto para poder compararlo, aparte de dejarlo solo con la unidad, me conviene expresarlo en el método científico, en la forma científica. Ah, ya. Entonces lo que tengo que hacer es, mi comita la voy a mover una vez. Porque recuerda que la forma debe ser ABC por 10 a la más menos n. Entonces, bajo ese criterio, ¿cuántas veces tendría que mover mi coma? Tendría que moverla una vez. Y por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando 1.43, pero por 10 a la ¿cuánto? He movido una vez la coma hacia la derecha. Eso significaría que tendría que multiplicarlo por un 10 a la menos 1. Pero todavía a mí me está quedando por aquí el 10 a la menos 9 del nano con la unidad metro. Entonces, si nosotros operamos eso, ¿cuánto nos estaría quedando? Vamos, operemos. ¿Cuánto nos estaría quedando? 1.43 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 9, nos estaría quedando 10 a la menos 10 metros. Y mira qué bacán está quedando esto. ¿Por qué? Si tú eres observador, te darás cuenta que todo está adoptando esta forma, mira, 10 a la menos 10, 10 a la menos 10. Qué bacán sería si ahora yo pudiera convertir el otro número y también expresarlo de esa manera. Hagámoslo entonces. ¿Qué nos quedaría? Vamos. Nos estaría quedando por acá 186 y por acá tengo pico metro. ¿Cuánto vale pico? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale pico? Entonces me voy a mi cuadro y digo, pico. Pico vale 10 a la menos 12. Es un submúltiplo. Entonces sería por 10 a la menos 12 y esto me estaría quedando con la unidad de metros, ¿ok? Pero yo lo necesito en la forma científica. En la forma científica me dice que solo debo tener un valor entero que esté entre 1, o mejor dicho, entre 0 y 10, o sea, que no tome el 0 ni 10. Entonces, yo tengo la coma por acá. Tendré que jalarla dos veces. ¿Cuánto sería entonces esto? 1,86, pero por 10 a la ¿cuánto? Has jalado hacia la izquierda, hay que multiplicarlo por un valor positivo. ¿Pero qué valor? Al cuadrado, porque son las veces que yo jalé a la izquierda. Pero todavía esto está quedándome por un 10 a la menos 12, que fue lo del pico, y mi unidad metro. Finalmente entonces, si yo aplico un poco de álgebra, ¿qué es lo que me estaría quedando? Finalmente, si yo aplico un poco de álgebra, me estaría quedando 1.86 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 12, sería 10 a la menos 10 metros. Y mira, qué bacán. ¿Por qué bacán? Porque me está quedando todo de la misma manera. Y esa es la idea cuando yo tenga que comparar siempre valores, ¿ok? Llevarlo todo a una misma unidad y ver que ahora todo está bacán. ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo decir, como es 10 a la menos 10, 10 a la menos 10 metros y 10 a la menos 10 metros, esto yo lo puedo obviar y simplemente voy a compartir o voy a generar ¿qué cosa? 1,27, 1,43 y 1,86. Por lo tanto, a mí me piden que ordene de manera decreciente. Entonces, el radio, ¿quién es el mayor de todos? 1,86, 1,43 y 1,27. ¿El radio de quién? Del sodio es mayor. Después, ¿quién vendría? 1,43 y 1,27. El radio del aluminio. Y de ahí finalmente vendría el radio del sodio. Y entonces, esta de acá sería nuestra respuesta para generar el orden de esos radios. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces? Nuestra respuesta sería sodio, aluminio y azufre. Nuestra clave sería la clave C. Listo. Como te podrás dar cuenta, no es complicado manejar este tipo de operaciones. Es súper sencillo, pero simplemente hay que tener un poco de orden.
Ahora, vamos a ver por aquí, ya que habíamos hablado hace un momento, de magnitudes derivadas, vamos a hablar de dos magnitudes que son muy conocidas. Vamos a hablar de una magnitud que recibe el nombre de densidad. Vamos a hablar un minuto de una magnitud que recibe el nombre de densidad. Su símbolo puede ser la D o también le dan el símbolo griego ρ, más o menos algo así. Yo simplemente le pongo D para no complicarnos la vida en ese aspecto. Ahora, ¿qué cosa es la densidad? ¿Qué cosa es la densidad? Muy bien, la densidad es una propiedad, primero vamos a definir así, la densidad es una propiedad física de la materia. ¿Por qué decimos que la densidad es una propiedad física? ¿Sabes por qué? Lo coloco acá. Porque al ser medida u observada, no se altera la identidad de la materia. ¿Qué significa eso? Allá, significa que si yo voy a tomar la densidad a un cuerpo, que puede ser, pues no sé, un volumen de agua, una cantidad de agua, puede ser un sólido. Cuando yo le tome la densidad, cuando yo haga ese ejercicio, a la materia no le va a pasar nada. Simplemente se va a medir, se va a observar, pero la materia no se va a alterar, ¿ok? También tenemos que decir algo, ¿no? Que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué significa que sea una propiedad intensiva de la materia? Lo coloco acá, que no depende de la cantidad, de materia. Es el profesor, pero eso es algo raro, porque la densidad, hasta donde yo sé, es masa sobre volumen. Claro, pero eso no significa que la densidad dependa de la masa. La densidad es una propiedad intensiva, es una propiedad que no va a depender de que si hay mucho o hay poco. Su valor siempre va a ser el mismo bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces veamos por aquí, veamos por acá. Esa densidad, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a ver por acá su fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? ¿Cuál es la fórmula general de la densidad? Vamos a ver por acá. La fórmula general de la densidad. Muy bien. La fórmula general de la densidad, muy sencilla, tú la conoces, es masa sobre volumen. Y es que la densidad, a mí lo que me relaciona es el volumen que ocuparía una cierta cantidad de masa. Entonces, pues lo vamos acá. Densidad se va a calcular como la masa entre el volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Esa masa, ¿qué volumen ocupa? ¿Cuál es la relación que existe entre ellos dos? Y justamente las unidades que nosotros pretendamos tener, aquí, van a depender de las unidades tanto de la masa como del volumen. Entonces, vamos por acá. ¿Qué unidades podría tener la densidad? Entonces, pensemos primero en las unidades que podría manejar en el sistema internacional. ¿Qué unidades podría manejar en el sistema internacional la densidad? Facilísimo. Ya nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Voy a jalar por aquí una flechita. Listo, acá empiezo. ¿Qué unidades podría tener? Vamos a poner unas 3 unidades, ahí está. ¿Qué unidades podría tener la densidad según el sistema internacional? Bueno, las unidades van a ser las unidades de la masa. La masa en el sistema internacional tenía unidad de kilogramos. Y el volumen en el sistema internacional era de metro cúbico. Conclusión, en el sistema internacional, y lo voy a colocar por acá, en el sistema internacional
nosotros sabíamos que la densidad iba a tener unidades de kilogramos por metro cúbico. Pero también podríamos tenerlo la masa en libras y el volumen de repente en litros. Y entonces la unidad sería libra por litro. O de repente podríamos tenerlo por gramos y de repente por centímetros cúbicos. Y entonces la unidad de la densidad era esa. O de repente podrías tenerlo en gramos por mililitros, ¿no? Que al final es lo mismo. Gramos, ya vamos aprendiendo por acá, estas dos de aquí son equivalentes. Gramos por centímetro cúbico es lo mismo que gramos por mililitro, debido a que centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Entonces, las unidades de la densidad van a depender de las unidades con que yo trabaje la masa y el volumen, ¿ok? Listo. Una observación muy importante y que no la podemos dejar de lado es la siguiente. Es cuando nosotros hablamos acerca de la densidad del agua. La densidad del agua. Te contaré algo. La densidad, habíamos comentado hace un momento que era una propiedad intensiva. Es decir, es una propiedad que no depende de la masa. Pero de todas maneras, la propiedad debe depender de alguien. Y nosotros, no lo hemos comentado, pero lo voy a colocar con una flechita aquí, que la densidad depende de la temperatura. La densidad depende de la temperatura. Esa es una observación muy importante, porque para cada valor de temperatura nosotros vamos a tener un valor determinado de densidad. Entonces, para el caso del agua hay toda una gráfica. Para el caso del agua, voy a hacerlo así de manera rápida nomás. Para el caso del agua hay toda una gráfica donde acá está la densidad en gramos por mililitro y por acá está la temperatura en 2 grados Celsius. Entonces, cuando se ploteó la densidad, más o menos el gráfico tenía una forma así. Y entonces eso nos daba a observar de que la densidad tenía que tomar algún valor máximo para el agua. ¿Cuánto era ese valor máximo? Entonces nosotros podemos ver en esta pequeña gráfica chiquita que ese punto máximo se da en este lugar, aquí. ¿Pero cuánto es eso? ¿Qué temperatura? 4. Cuando la temperatura vale 4 grados Celsius, la densidad del agua adopta su máximo valor. ¿Cuánto es el máximo valor del agua en su densidad? 1. 1 gramo por mililitro cuando la temperatura vale 4 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Eso significa que a veces nosotros siempre asumimos que la densidad del agua vale 1 gramo por mililitro, lo cual es incorrecto teóricamente, porque acabamos de comentar que la densidad tiene un valor determinado para cada temperatura. Ahora, como punto teórico en una pregunta, si a nosotros nos dicen la densidad del agua vale 1 para cualquier temperatura, eso sería falso. La observación también nos dice que si nosotros vamos a hacer cálculos y nos dan un líquido como el agua, nos deberían de dar densidades para cada temperatura que trabajemos, pero eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya de manera práctica, para cálculos matemáticos, para obtener resultados, vamos a asumir que la densidad del agua siempre vale 1 gramo por mililitro. Eso es incorrecto teóricamente, pero para resolver los problemas, si es que a mí no me dan la densidad del agua, yo simplemente asumo ese valor. Entonces, un valor importantísimo y que muy pocas veces a ti te van a dar de dato es que la densidad del agua adopta el valor de 1 gramo por mililitro, o que es lo mismo, esto vale 10 a la menos 3, sube como 10 al cubo, pero 10 al cubo es kilo. Entonces esto podría ser lo mismo que 1 kilogramo por litro. Y así podemos seguir sacándole más unidades a este valor. Entonces, la observación era válida, ya te comenté, la densidad del agua, para cada temperatura hay un valor de densidad, pero de manera práctica yo nunca debo de olvidar
que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿ok? Espero que hayas estado atento a esta observación porque este punto es muy, pero muy importante para desarrollar cualquier tipo de problema para un examen de admisión. Te dejo para que copies eso. Muy bien, el ejemplo nos dice lo siguiente. Un comerciante necesita almacenar en un recipiente cúbico el contenido de 1000 botellas de aceite de oliva de 1 litro cada uno. ¿Cuál es la masa en total en kilogramos de aceite? Muy bien, entonces nosotros nos dice el problema que vamos a tener que hallar la masa total de kilogramos de aceite. Entonces nos pide que calculemos la masa total, ¿ok? Pero en unidades de kilogramos. Ahora, la sustancia que vamos a analizar, la propiedad es un aceite. Ahora, el problema nos dice lo siguiente, que tenemos en un recipiente cúbico el contenido de 1000 botellas de aceite de oliva de 1 litro cada uno. Eso quiere decir entonces que el volumen total, al tener 1000 botellas y que cada uno tenga el valor de 1 litro, va a ser de 1000 litros, ¿ok? Entonces, el problema nos pide la masa. Nosotros necesitamos conocer la relación que existe entre la masa y el volumen. Eso de ahí, ¿no te trae recuerdos? Claro, eso es lo que nosotros llamamos como densidad. Entonces, de dato por acá nos dan la densidad. ¿Cuánto vale la densidad en este caso? ¿Qué nos hablan del aceite, no? ¿Cuánto es la densidad del aceite? Vamos, ¿cuánto sería? Nos lo dan de dato ahí. 0,92 gramos por mililitro. Perfecto. Pero ahora acá tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la unidad que a nosotros nos da la densidad es la masa en gramos y el volumen en mililitros. Pero yo tengo mi dato en litros y es más, la masa la quiero en kilogramos. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos por aquí un poco nuestros sistema internacional de unidades? No sé si recordarás, pero este es mili. ¿Cuánto valía mili, recuerdas? Era un valor muy sencillo. Mili, que es esto de aquí. ¿Cuánto valía mili, recuerdas? Mili valía 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué te parece si en vez de m le coloco su valor? Entonces, la densidad sería 0,92 gramos y abajo voy a colocar el valor del submúltiplo. Eso quiere decir que esto sería 10 a la menos 3 y por acá nos estaría quedando en litros. Pero ahora acá nosotros tenemos que recordar un poquito nuestro curso de álgebra. Nuestro curso de álgebra que nos decía que cuando nosotros teníamos un exponente de 10 negativo, este podía subir, pero con el signo cambiado. Y entonces, ¿qué nos estaría quedando? Estaría dando 0,92 por el 10 a la menos 3, sube como 10 a la 3 gramos y ahora me queda esto entre litros. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Ahora veamos esto. ¿Recuerdas qué cosa era 10 al cubo? 10 al cubo no era kilo. Listo. Entonces, espero que te hayas dado cuenta. Entonces, nuestra densidad ahora se refleja como 0,92 kilogramos por litro. Y ahora sí, yo ya tengo mi densidad en las unidades que yo las requiero, porque la masa la quiero en kilogramos y el volumen lo quiero en litros. Reemplacemos entonces. Ahora sí, reemplazando, ¿qué tendríamos? Vamos, reemplazando. La densidad vale 0,92, que esto es igual a ¿cuánto? Ahora sí ya puedo colocar de frente los números porque las unidades no van a coincidir. La masa, que es lo que quiero saber, lo voy a poner como MT. Y el volumen, que ya está en litros, ¿cuánto era? 1000. 1, 2, 3. Entonces, si yo paso a multiplicar esta masa, me estaría quedando ¿cuánto? Bueno, 2 ceros se van a ir con él y esto me estaría quedando 920, ¿qué cosa? Kilogramos. Porque recuerda que la masa ya estaba en kilogramos, pero yo no creo que esta sea la respuesta. ¿Por qué? Porque de seguro a ti te piden que lo expreses, pero en la forma científica. Veamos la respuesta. Correcto, te piden. Entonces, tenemos que darle esa forma. Ya está.
para terminar el problema. La coma está aquí. ¿Cuántas veces tengo que correr la coma para poder generar la forma científica? Tendría que correr una y dos. Dos veces la coma hacia la izquierda. ¿Qué nos estaría quedando, por favor? Que la masa total debe ser igual a 9,20, pero ¿por cuánto? Por 10 a la cuánto. He corrido hacia la izquierda por un valor positivo. 10 al cuadrado. ¿En qué unidades? Kilogramos. Y esa sería nuestra respuesta si es que a nosotros nos piden esa masa, pero en la forma científica. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más seguro? ¿Cuál sería nuestra clave? Si nosotros observamos nuestra clave, sería la clave beso, 9,20 por 10 al cuadrado. Muy bien, date cuenta entonces que este tema de densidad, que lo estoy manejando porque es un tema importante y que además es una magnitud derivada, no es complicado de manejar, pero sí es muy importante, ¿ok? Listo, lo que vamos a ver ahora a continuación es otra también magnitud, pero en este caso vamos a hablar de una magnitud, fundamental, vamos a hablar de la magnitud temperatura. ¿Qué cosa es la temperatura? Recuerda que la magnitud temperatura es una magnitud fundamental o básica del sistema internacional. ¿Por qué es importante hablar de la temperatura? Porque la temperatura es una variable que siempre está presente en muchos fenómenos químicos. Siempre los fenómenos van a estar relacionados de alguna manera a un valor de temperatura. Porque recuerda que en todo proceso químico siempre hay presencia de energía y la energía definitivamente va a estar relacionada siempre a una determinada temperatura. Entonces, la temperatura, vamos a definirla aquí súper rápido, también es una propiedad física, de la materia. Ya no lo voy a volver a explicar definitivamente, solamente lo voy a comentar. ¿Por qué era física? Porque al ser medida u observada no se alteraba la identidad de la materia, ¿ok? ¿Qué más? También es una propiedad intensiva de la materia. Ya no la voy a volver a explicar, porque ya lo hemos conversado, intensiva de la materia, pero sí lo vamos a consultar. ¿Por qué decíamos que la propiedad era intensiva? Porque al ser medida u observada, ¿qué cosa? No cambiaba la identidad. Eso era la propiedad física, pero ¿por qué era propiedad intensiva? Porque no dependía de la cantidad de masa, su valor era invariable. Y te doy un ejemplo facilísimo. Por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? 100 grados Celsius, bacán, claro, a nivel del mar. Y si fueran 2 litros, ¿a cuánto herviría? A 100. Y si fueran 5 litros, a 100. Y si fueran 20 litros, a 100. Y si fueran 200 litros, a 100. Entonces tú te das cuenta que el valor de la temperatura no cambia así tenga mucha o poca agua. Eso significa que es un valor que no depende de la cantidad de materia. Por eso se dice que es intensiva. Ahora, ¿qué medida de la temperatura representa el grado de movimiento o agitación molecular en el interior de un cuerpo? Cuando nosotros medimos la temperatura, lo que estamos midiendo es en realidad cuánto se mueven las partículas dentro de un cuerpo. Si las partículas se mueven mucho, hay mucha temperatura. Si las partículas se mueven poca, hay poca temperatura. Entonces, la temperatura lo que mide es el grado de movimiento o agitación en el interior de un cuerpo. ¿Ok? Ahora, esta temperatura nosotros la vamos a manejar en escalas, ¿no es cierto? Para poder estudiarla, la vamos a manejar en escalas. Vamos a ver las escalas de temperatura. ¿Qué
escalas de temperatura tenemos? Bueno, la temperatura se va a dividir en dos escalas. Tenemos una conocida como las escalas, como la escala relativa. ¿Quiénes están dentro de la escala relativa? Facilísimo. Están los Celsius, que tú conoces, los Celsius, y hay otra, que están los Fahrenheit. Los Fahrenheit. Pero también tenemos otro tipo de escala. Tenemos la famosa escala absoluta. Esta escala absoluta se le llama escala absoluta porque fueron creadas teniendo en cuenta la ley del cero absoluto. ¿Quiénes son estas? Son los Kelvin, que nosotros vamos a manejar, y son los Rankine. Relativas, tenemos dos escalas, una escala denominada escala relativa, una escala denominada escala relativa y otra escala denominada absoluta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Simplemente la diferencia es la forma y de dónde fueron obtenidas. Por ejemplo, en la escala relativa, las escalas relativas Celsius y Fahrenheit fueron obtenidas o fueron creadas a partir de la temperatura de fusión y ebullición del agua. Por eso son relativas, porque fueron creadas relativas a algo. Sin embargo, la escala absoluta fue creada en base a la ley del cero absoluto. ¿Qué me dice la ley del cero absoluto? Que a una temperatura de 0 Kelvin o 0 Rankine o su equivalencia en Celsius, que es menos 273 grados Celsius, no se tiene ningún tipo de movimiento particular, yo digo atómico, molecular, alguno en el interior de un cuerpo. Es decir, a la temperatura de menos 273 grados Celsius o 0 Kelvin o Rankine, en el interior de un cuerpo hay una inamovilidad total. Todo está de manera estática. Tú me dirás, profesor, pero cuando yo me muero, yo ya no me muevo. Claro, pero dentro de tu cuerpo hay átomos de carbono en donde los electrones se están moviendo a pesar de que tú ya estás muerto. Pero a esa temperatura ya nada se mueve. ¿Ok? Listo. Es interesante conocer esta información porque nos ayuda un poco a poder diferenciar. También hay un punto importante aquí. ¿Cómo voy a diferenciar una escala relativa de una absoluta? Hay un punto que nadie nunca lo observa, es este puntito de aquí. Ese puntito recibe el nombre de los grados, grados Celsius, grados Fahrenheit. Cuando tú hablas de una escala relativa, siempre tienes que hacer referencia a los grados. Cuando tú hablas de una escala absoluta, no existen los grados. Otra observación importante es que en las escalas relativas hay valores positivos y negativos. 20 grados Celsius menos 20 grados Celsius. 50 grados Fahrenheit menos 50 grados Fahrenheit, pero cuando tú hablas de escalas absolutas no existen los valores negativos. Las escalas absolutas, su mínimo valor que estas adoptan es el cero absoluto, y a partir de ahí van hacia arriba, 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, un Rankine, 2 Rankine, 3 Rankine. Entonces, recuerda por favor, las escalas relativas pueden tener valores positivos o negativos. Las escalas absolutas no tienen valores negativos. ¿Arrancan en dónde? En su mínimo valor. ¿Cuál es su mínimo valor? Cero. El cero absoluto. ¿Ok? Listo. Te dejo entonces esto para que le des una copiada y pasamos con la siguiente pizarra. Muy bien, continuamos con la relación de escalas de temperatura. Nosotros habíamos visto que existían escalas relativas como la Celsius y la Fahrenheit, pero que también existían escalas absolutas como la Kelvin y la Rankine. Entonces, es necesario conocer su equivalencia entre ellas para hacer conversiones. Entonces, los Celsius es a 5, como los Kelvin menos 273 es a 5, como los Fahrenheit menos 32 es a 9, y como los Rankine menos 492 es a 9. Si nosotros comparamos estos dos, que sería Celsius a 5, como Kelvin menos 273 a 5, se van los denominadores y de aquí saco algo muy importante que dice que los Kelvin es igual a los Celsius más los 273. Esta ecuacióncita de acá va a ser muy útil para cuando veamos el tema de gases. En gases ya nosotros veremos que la temperatura siempre se trabaja en Kelvin y siempre
o en la mayoría de casos nos la dan en Celsius. Le sumamos 273 y ya tenemos la temperatura en Kelvin. Tenemos un ejemplo que dice así y aparece en el video. El resumen del ejemplo nos dice lo siguiente. En algunas ocasiones la temperatura en la ciudad de New Jersey llega a menos 22 grados Celsius. ¿A cuánto equivale esta temperatura en el sistema internacional? Listo, entonces nos dicen a nosotros que tenemos una temperatura de menos 22 grados Fahrenheit que la tengo que llevar a unidades del sistema internacional, es decir, a Kelvin. Ahora, se sabe, como tengo Fahrenheit y Kelvin, voy a comparar los Fahrenheit con los Kelvin. Se sabe que Kelvin menos 273 es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Lo único que hago es reemplazar menos 22 en donde dice Fahrenheit. Entonces sería menos 22 menos 32 es a 9, como K menos 273 es a 5. Si nosotros operamos menos 22 menos 32 es menos 45. Entre 9 es menos 5. Sube a multiplicar, menos 25. Pasa a sumar 273 y los Kelvin serían 248. Eso quiere decir que la temperatura de menos 22 grados Fahrenheit en New Jersey tiene una equivalencia de 248 Kelvin. Súper sencillo, una aplicación directa. Ahora, estas son conocidas como temperaturas puntuales, debido a que son temperaturas fijas. Pero también existen algo que se llama variación de temperaturas, que se representa generalmente como delta de T. Una variación es un aumento o es una disminución. En general es una resta. Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? Cuando dice la temperatura aumenta en o disminuye en, este aumenta en o disminuye en justamente me habla de una variación. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y este gana calor, su temperatura va a aumentar. ¿Cuánto aumenta? Dice, aumenta en 40 grados Celsius. Por lo tanto, si era 20, aumenta en 40, finalmente, ¿cuánto deberá ser? 60 grados Celsius. Si yo resto 60 menos 20, la variación es 40. Pero ¿qué hubiera sucedido si en vez de decir que aumenta en 40 grados Celsius, nos decía de repente que aumentaba en 40 grados Fahrenheit? Entonces, ¿qué hubiéramos tenido que haber hecho? No hubiéramos podido sumar de manera directa los 20 grados Celsius con los 40 grados Fahrenheit, porque es una variación y además sus unidades son diferentes. Entonces, tenemos que generar ahora una forma de cómo intercambiar unidades, pero de variaciones de temperatura. Y entonces recurrimos a nuestra definición, que la variación es una diferencia. Mira por acá. Celsius es lo mismo que poner Celsius menos 0. Celsius menos 0 me da Celsius. Entonces, esa resta es una variación a 5. Kelvin menos 273 es una variación. Ahí está, es a 5. Fahrenheit menos 32 es una resta, es una variación. Acá está. Rankine menos 492 sobre 9, esto es una resta, es una variación. Y entonces tenemos las relaciones de variaciones. La variación de Celsius es a 5, como la de Kelvin es a 5, como la de Fahrenheit es a 9 y como la de Rankine es a 9. Algo muy interesante sucede si nosotros comparamos estas dos. Si nosotros comparamos esas dos, se van los denominadores y me queda que la variación en Celsius es igual a la variación en Kelvin. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que las temperaturas son iguales? ¿Qué es lo que tiene que significar? Entonces vamos por acá. Lo que va a significar esto simplemente es que al tener una resta, lo que vamos a hacer de repente ahora es hacer de que la variación sea la misma, pero solo la variación, nada más. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Si las variaciones son iguales, ¿eso qué debería de implicar? Vamos, ¿qué debería de implicar? Si una temperatura vale 100 grados Celsius y otra vale 200, y yo la resto, su variación es 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasaría si ahora esto yo le sumo 273 para llevarlo a Kelvin y también a él le sumo 273 para llevarlo a Kelvin? Entonces, esta diferencia me estaría saliendo 100 Kelvin, mira. Y entonces, ¿qué es lo que me trata de decir esto? Que así yo sume, que así yo haga la diferencia en Celsius y esas mismas temperaturas la lleva a Kelvin. Cuando yo la reste, el mismo valor me va a generar. Las variaciones de temperatura son iguales. ¿Ok? Listo. Vamos a ver otra magnitud derivada que es la presión. La magnitud derivada de presión es una propiedad física de la materia debido a que al ser medido u observada no altera
la identidad. ¿Qué unidades conocemos? La atmósfera, los milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio lo propuso Torricelli con su experimento del tubo inverso en un recipiente de mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Que el mercurio levantaba por el tubo inverso debido a la presión que ejercía la atmósfera. Por eso que se le llama milímetro de mercurio o Torricelli. Y la unidad de Pascal, que es la unidad que propone el Sistema Internacional para la Presión. Ahora, ¿qué equivalencias existen entre estas? ¿Qué equivalencias existen entre estas? Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que Thor, por eso que tienen el mismo valor, pero este es equivalente a 1.01 por 10 a la quinta Pascal. En muchos textos consideran de frente 10 a la quinta Pascal, en algunos casos nosotros en química lo consideramos como 101.3 kilopascales. Bueno, es un valor que es el mismo, pero de una manera diferente de presentarlo. Muy bien, veamos un ejemplo de presión para poder centralizar esto todo. Y dice así. Una mol de gas metano se encuentra en un recipiente de 8,2 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Si este gas ejerce presión de 3 atmósferas, expresa este valor en pascal y en milímetros de mercurio. Veamos por acá, muchachos. 3 atmósferas, hay que llevarlo a pascal y a milímetros de mercurio. Listo. Hacemos el factor de conversión. 3 atmósferas, atmósfera abajo para que se vaya y arriba poco pascal. 1.01 por 10 a la quinta. Se van atmósferas. 3 por 1.01 me estaría saliendo 3.03 por 10 a la quinta pascales. Así es fácil. Ahora llevemos estas 3 atmósferas, pero a milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería? Abajo una atmósfera y arriba 760. Si yo multiplico 3 por 760, me estaría dando 2280 milímetros de mercurio. Y entonces, si yo genero la notación científica, tendría que jalar el 0, 1, 2, 3. Por eso es que nos daría 2,28 por 10 al cubo milímetros de mercurio. Listo. ¿Te das cuenta que este tema es súper sencillo? Hemos visto los múltiplos, submúltiplos, hemos visto el Sistema Internacional de Unidades, hemos visto un poco de conversiones, hemos visto también en particular 3 magnitudes, temperatura que es una magnitud fundamental o básica, hemos visto densidad que es derivada y presión también que es derivada. Espero que esto te pueda ayudar a resolver algunas dudas para también tener más claras todas las ideas. Comparte el video, suscríbete a Química Pre, por favor, en el YouTube, dale like y dale un clic a esa campanita para que seas el primero en enterarte si te colgamos algún video para que te apoye en tu proceso de admisión. Nos vemos, muchachos, cuídense.